tiburones despiadados, serpientes venenosas, leones hambrientos. Estos son los animales que a menudo vienen a nuestra mente cuando pensamos en el peligro que pueden representar algunas criaturas de nuestro planeta. La mayoría de los grandes depredadores consideran a los humanos como una presa potencial, pero los verdaderos monstruos come hombres, aquellos que se vuelven tan locos por nuestra carne y que no desean comer otra cosa, son mucho más extraños. Pájaros capaces de llevarse niños, monstruos que succionan la sangre, criaturas mitad oso, mitad hiena. Estos son 4 monstruos come humanos que caminan por la tierra. Número 4. El Wendigo. Según numerosas leyendas de los nativos americanos, el aterrador Wendigo viviría en los bosques de Canadá y la región de los Grandes Lagos y se deleitaría con la carne humana. Asociado con el canibalismo, el asesinato y la codicia, su nombre significa el espíritu maligno que devora a la humanidad. Según dichas leyendas, el Wendigo se describe como un ser gigantesco con varias características humanas, o un espíritu capaz de poseer a un hombre y hacer que cometa actos monstruosos. Siempre se ha presentado a esta criatura como un ser sobrenatural, malévolo y caníbal, que los nativos americanos asocian con el invierno, el frío y el hambre. Se le describe como un ser corpulento pero extremadamente delgado. Según los testimonios de las personas que aseguraron haberla visto, el Wendigo solo tendría piel y ojos brillantes. Su cuerpo estaba medio descompuesto y tendría cuernos parecidos a los de un alce sobre su horrible cabeza. Algunas leyendas creen que un Wendigo surge cada vez que un humano recurre al canibalismo para sobrevivir, algo que sucedía frecuentemente cuando los indígenas y los colonos se encontraban aislados en los frígidos bosques de América del Norte. Los supervivientes no tuvieron más remedio que alimentarse de la carne humana de sus compañeros fallecidos. Irónicamente, este síndrome habría aparecido por primera vez en la región de los Grandes Lagos y tendría lugar en invierno, cuando las personas permanecían aisladas por el frío y la nieve durante largos periodos. En 1661, un documento extraído de la correspondencia entre misioneros de la Compañía de Jesús, que había sido enviada a Nueva Francia, describe este fenómeno. A nuestra llegada a la región de los Grandes Lagos, nos enteramos de que algunos hombres de la región habían estado extrañamente enfermos durante el invierno anterior. Estos padecían todo tipo de enfermedades que afectaban a su imaginación y los llevaban a consumir carne humana. La enfermedad los hizo tan voraces que se abalanzaron sobre mujeres, hombres y niños como verdaderos hombres lobo para devorarlos. Su apetito parecía insaciable y la única forma de acabar con esta locura parecía ser la muerte. La frecuencia de este tipo de psicosis se redujo drásticamente durante el siglo XX, gracias a una mejor comprensión de esta enfermedad mental y los mecanismos que la regían, pero no impidió que el mito del Wendigo continuara. Incluso a día de hoy, muchas personas afirman haber visto a la terrible criatura en la región de los Grandes Lagos. Número 3. Monstruos alados. Las aves mitológicas son un motivo continuo de representación en la mayoría de culturas conocidas, aunque éstas hayan estado separadas por siglos y continentes enteros, sin ningún tipo de contacto imaginable. Pero, ¿y si estas aves fueran reales? He aquí un testimonio recogido en el año 1878. Un maestro de un pequeño pueblo de Missouri, en Estados Unidos, relata el secuestro de uno de sus estudiantes. Durante algún tiempo, las águilas habían estado particularmente nerviosas. Hubo algunos informes acerca de la desaparición de cerdos y corderos, pero nadie pensó que serían capaces de atacar a los niños. Sin embargo, el jueves, en el recreo, un águila enorme se abalanzó desde el cielo hacia un grupo de niños que jugaba y agarró a Jamie Kenny, de 8 años. Cuando llegué al patio, el águila ya había echado a volar. El animal, asustado por nuestros gritos, finalmente soltó a su presa desde el cielo. Lamentablemente, el pequeño Jamie no sobrevivió a la caída. Una tragedia similar tuvo lugar en Suiza en 1838. Mary Delex, de 5 años, fue secuestrada por un águila. Un equipo de rescate pudo ascender al nido de la rapaz, donde encontró 2 aguiluchos, huesos de cabra y oveja, pero ningún rastro de María. No fue hasta 2 meses después cuando un pastor encontró su cuerpo mutilado sobre una roca.
Estos atacantes hacen que te estremezcas, pero hay otros aún más espantosos. Los atacantes desconocidos, los verdaderos monstruos de la antigüedad. El albatros de los mares del sur es el ave más grande conocida. Alcanza una envergadura de más de 3 metros. Le siguen de cerca el cóndor andino y el cóndor californiano, que mide 2,70 metros. Sin embargo, incluso un cóndor se vería diminuto al lado de un terratorne, el ave más grande que jamás haya existido. Según los fósiles encontrados en Argentina, México y el sur de los Estados Unidos, se ha calculado que medía casi 3 metros de largo, pesaba alrededor de 75 kilogramos y la envergadura de sus alas alcanzó casi los 8 metros. ¿Podrían haber sobrevivido hasta nuestros días las aves gigantes de la prehistoria? Ciertos hechos apuntan que sí. Número 2. El oso Nandi. Los Nandi, una tribu indígena del oeste de Kenia, ha podido describir en su folclore a una misteriosa criatura que han apodado como el oso Nandi. Según los colonos occidentales de Kenia, la apariencia general de la bestia sería particularmente parecida a la de un oso, aunque también se la representa como una hiena grande, del tamaño de un león, que deambula en las noches sin luna en busca de alguna presa humana. En 1925, los habitantes de la región de Nandi anunciaron el secuestro de una niña de 6 años por parte de una misteriosa bestia. Dado que África Oriental había sido una colonia británica desde 1920, los servicios británicos en África Oriental asumieron la investigación. El capitán William Hickins se dirigió al pueblo afectado y todos atribuyeron categóricamente la desaparición de la niña a una criatura llamada oso de Nandi. El hombre era consciente de que la existencia de aquel animal nunca había sido probada científicamente, pero la vehemencia de los testigos y el miedo que había leído en sus rostros hicieron que se tomara en serio sus historias. Tras el primer encuentro con el animal, estas fueron sus declaraciones. Conozco el poder sonoro de media docena de leones rugiendo en coro. También recuerdo el sonido agudo de una elefante hembra enloquecida de dolor, e incluso los aullidos de un leopardo atrapado que llenaron la noche con sus gritos de agonía. Pero nunca había escuchado, y ojalá nunca vuelva a escuchar, un grito como el del oso Nandi que escuché aquella noche. Los científicos se han preguntado si podría ser un oso prehistórico que haya sobrevivido. Por ejemplo, el oso del Atlas, un pequeño oso pardo que vivió en el norte de África durante el Paleolítico. Es la única especie de oso conocida que ha vivido en África. Sin embargo, nunca se han encontrado fósiles en África Oriental, donde el oso Nandi era rampante. Otros científicos creen que el oso Nandi era una hiena gigante de una especie desconocida que sobrevivió hasta tiempos prehistóricos. Los fósiles prueban que tal hiena vivió en África en el Pleistoceno, pero los colonos blancos que la vieron en ese momento coinciden en que no era esa especie. Todo esto es obviamente especulación. Si el oso Nandi no es un mito, no sabremos qué era hasta que capturen a uno de ellos. ¿Ustedes qué piensan? Número 1. El Snallygaster. Maryland, al noreste de Estados Unidos, está repleto de leyendas inquietantes, pero ninguna tan extraña como la del Snallygaster. Es una criatura mitad pájaro, mitad de reptil que, durante mucho tiempo, se consideró que pertenecía a la familia de los dragones, pero ahora se sabe que es un pariente lejano de la Okami, una criatura con plumas, alas y cuerpo de serpiente. Según los lugareños, esta criatura ha existido durante cientos de años en los bosques de Maryland y se ha visto desde el 1700. En la década de 1730, los inmigrantes alemanes llegaron al área del condado de Frederick y trajeron consigo gran parte de su folclore. Sin embargo, cuando se establecieron, varias de sus comunidades fueron hostigadas y atacadas por un monstruo llamado Schnellergeist, que aparentemente dio lugar al nombre de Snallygaster. Su nombre puede traducirse como mente audaz, y las representaciones se parecían más a un fantasma, demonio o ghoul que a un dragón con tentáculos. Aún así, el nombre se mantuvo, y la criatura que una vez cazó a los primeros alemanes de Maryland todavía se esconde en el bosque a día de hoy. Es un animal extraño, con la piel blindada, así que no intentes atacarlo o sufrirás las consecuencias. Tiene ojos amarillos y está dotado de colmillos afilados que utiliza para lacerar a su presa. Sin embargo, el aspecto más aterrador del Snallygaster es su apetito voraz. Según los relatos, puede comer animales enteros y devorar a los humanos. Un artículo escrito en 1909 da fe de que la criatura arrastró a un hombre a una colina, donde se alimentó de sus entrañas y solo dejó su cadáver. Si bien los ataques del Snallygaster
Generalmente involucraban a personas que se habían alejado demasiado de sus hogares. Este ataque reportado dio paso a una ola de avistamientos y supuestos encuentros. Durante varios meses en 1909, parecía que el Snallygaster solo quería consumir carne humana. Un Snallygaster típico mide unos 2,70 metros desde la punta de la cola hasta la punta del pico, con una envergadura de 4,50 metros y un peso aproximado de 100 kilos. Es un depredador de emboscada que ataca a su presa desde una posición elevada. Una vez avista a su presa, se lanza sobre ella y usa su impulso para aumentar el poder de su ataque. El Snallygaster usa sus tentáculos como lengua para succionar la sangre de sus víctimas una vez que están muertas o inconscientes. Quizás no hayas oído hablar nunca de la leyenda del Snallygaster, pero eso no significa que no exista. Aunque esta versión de la criatura es una variación del folclore de Maryland, demuestra que su leyenda está viva y coleando, y eso es porque su existencia puede ser cierta. ¿Qué pensarías si te dijera que la ciencia no ha revelado todo lo que sabe sobre la vida en la Tierra? Sería algo increíble, ¿verdad? En Londres se encuentra el Maryland Cryptid Museum, un museo dedicado a exhibir artefactos y, sobre todo, especies cuya existencia ha sido negada con rotundidad por parte de la ciencia. Si estás interesado en saber más sobre estas historias, echa un vistazo a este video.